Miércoles 4 de febrero de 2026, cuarta semana del tiempo ordinario. Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del segundo libro de Samuel, capítulo 24. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: «He pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura». Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: «Ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré». Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: «¿Qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestar al Señor que me ha enviado». David le respondió: «Estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres», y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: «Basta ya, retira tu mano». En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araúna el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: «Soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas?» Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: «Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender su palabra y la pongamos en práctica. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos presenta un camino muy claro y muy humano sobre el pecado, el arrepentimiento y la fe. Es un camino que recorren David, el salmista y el mismo pueblo de Nazaret frente a Jesús, y es también el camino que recorremos nosotros. En la lectura del segundo libro de Samuel hemos escuchado que David comete otro pecado. El pecado de David aquí es que manda a hacer el censo de la población. No es que sea malo hacer un censo, sino que David lo manda a hacer porque quería saber cuántos hombres tenía para la guerra. Es decir, existía un poco de duda en su ser. Había desconfiado de que solo Dios le basta para ganar todo. Este censo es una desconfianza en la bendición y en el poder de Dios, porque quiere confiar en el hombre para seguir ganando sus batallas, para sentirse seguro.
Quiere confiar en el número de personas, es decir, en sus fuerzas, en todo lo que él tiene, en lo humano, y se está olvidando de Dios. Pero después David se da cuenta y dice: he pecado, Señor, y reconoce que ha desconfiado de Dios. Y esto nos puede pasar a todos, y a veces nos pasa constantemente. Hay momentos en los que estamos fuertes en la fe, pero hay momentos en los que por alguna situación llega la duda. Lo importante es no quedarse ahí, sino volver como David con un corazón arrepentido y decirle al Señor: sí, volví a pecar y reconozco mi pecado, no estoy justificando, no estoy culpando a otra persona, yo he vuelto a pecar. Este texto puede confundirnos un poquito en ciertas palabras que utiliza, porque cuando Jesús nos habla de un Padre misericordioso, nosotros tenemos entendido que Dios no es vengativo, que no produce castigos, pero aquí en cambio en el Antiguo Testamento parecería que se presenta un Dios castigador. Hemos escuchado que Dios por medio del profeta Gad le propone a David 3 castigos, pero aquí hay que entender bien el texto. Estamos hablando de una mentalidad de hace miles de años. No se trata de un Dios vengativo que disfruta castigando, sino que es un Dios que no quita la consecuencia del pecado. Todo pecado tiene su consecuencia. Cuando aquí hablan de castigos, quiere decir que nosotros a cualquier pecado va a haber una consecuencia. Dios no se alegra del sufrimiento, pero tampoco elimina la consecuencia del pecado, porque esas consecuencias pueden ayudarnos a reflexionar, a convertirnos y a no volver a cometer el mismo error. Dios permite que la consecuencia exista, no para destruirnos, sino para corregirnos y salvarnos, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Cuando David debe elegir, responde con una fe madura: prefiero caer en manos del Señor, porque Él es rico en misericordia. David no quiere quedar en manos humanas, ni del hambre, que depende de la estructura humana, ni de la guerra, que nace de la violencia. Prefiere quedar en manos de Dios porque sabe que Dios es misericordioso. Luego David asume su responsabilidad y dice: soy yo el pastor que ha pecado. ¿Qué culpa tienen las ovejas? Aquí aparece la intercesión y la responsabilidad del verdadero pastor. Y cuando Dios dice basta, no significa que Dios haya cambiado de parecer, sino que Dios es misericordioso y la misericordia va mucho más allá que el pecado. Y Él tiene la última palabra con su misericordia. Por lo tanto, Dios es más fuerte que el pecado. Entonces, queridos hermanos, pidamos a Dios que nos dé un corazón que sepa arrepentirse del pecado que ha cometido, para así luchar y no volverlo a cometer. Pero hagamos nuestro examen de conciencia, pensemos: ¿cuáles han sido mis pecados? ¿Qué pecados sigo cometiendo contra Dios, contra el prójimo? Para así como David arrepentirnos y decirle: Señor, he pecado. El Salmo 31 también nos va a ayudar a decir: perdona, Señor, nuestros pecados. Aquí el salmista nos enseña a reconocer que hemos pecado y hacer este examen de conciencia, preguntarnos cada día: ¿en qué he fallado? Es bueno que nosotros antes de dormir podamos decir cada día: ¿en qué he fallado hoy al Señor? O también, ¿qué cosas buenas hice hoy para seguirlas haciendo o para aumentar más? Y también decir: esas cosas malas que he hecho, luchar para no volverlas a hacer. Y cuando hablamos del pecado, no debemos quedarnos en la culpa, sino que pedirle a Dios la fuerza para ir dejando esos pecados. El Salmo nos invita a no esconder el pecado, decirle a Dios con sinceridad: Señor, yo fallé, yo he cometido este error. Dios lo sabe todo, pero quiere que se lo digamos, porque eso es tener un corazón que verdaderamente quiere el cambio. Y Dios actúa cuando nosotros mismos le abrimos el corazón para pedirle que Él nos ayude a ser mejores. Entonces, queridos hermanos, confiemos en la misericordia de Dios, sabiendo que Él perdona el corazón arrepentido, reconociendo que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos puede dar la paz que tanto necesitamos. No huyamos de Él. Cuando fallamos, no huyamos. A veces decimos: ¿para qué voy a confesarme si voy a volver a pecar? Pero el Salmo hoy nos recuerda: no te canses de pedir perdón. Nosotros somos los que a veces nos cansamos de pedirle perdón, pero Dios nunca se cansará de perdonarnos, no lo olvides.
Pidámosle un corazón que pueda convertirse, que poco a poco se vaya alejando de aquello que nos hace daño. Y repitamos con confianza: perdona, Señor, nuestros pecados, porque eres misericordioso. El Evangelio de Marcos que hemos escuchado nos muestra ahora un corazón que se cierra. Jesús vuelve a su tierra, a Nazaret, donde creció, trabajó como artesano y fue conocido como uno más, pero va a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios, para convertir corazones, para salvar, para hacer milagros, pero la gente no se abre a Jesús. No quiere comprender lo que Él está enseñando. Ha perdido el asombro. Creen que ellos lo saben todo, tienen un corazón orgulloso y desprecian al mismo Jesús. En lugar de escuchar, comienzan a juzgar y a criticar. El juicio, el orgullo no les permite ver el verdadero Dios presente en medio de ellos, y reducen a Jesús a su oficio, diciendo: pero si Él es un carpintero. No creen que puede venir de Dios y se escandalizan en lugar de admirarse. Cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, no se refiere a hermanos de sangre, y esto lo quiero hacer entender muy bien, porque muchos hermanos no católicos utilizan a veces este pedacito de texto para confundir a los católicos. Porque claro, el texto dice tus hermanos, tus hermanas. Recordemos que el texto no fue escrito en español, fue escrito en hebreo, en idiomas ya de miles de años, y no tenía la misma evolución que hasta ahora se tiene en los idiomas. Y es más, incluso para los mismos familiares muy cercanos que viven, tíos con sobrinos, primos, muchas veces no se tratan con esa palabra de primos, de tíos, se dicen hermanos o ñaños, como decimos en nuestra cultura. Y aquí la Iglesia enseña muy bien que la Virgen María se conservó virgen antes, durante y después. Aquí no hay contradicción bíblica. Hay que entender bien el idioma y el contexto. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos dejemos engañar por esto, ya que, vuelvo a repetir, la Biblia no fue escrita en español, es una traducción. Luego Jesús dice: un profeta no es despreciado sino en su propia tierra. No lo rechazan por lo que dice, sino por lo que no creen, o porque ellos piensan que saben mucho y lo desprecian. El Evangelio afirma que no pudo hacer allí ningún milagro, no porque a Jesús le falte poder, sino porque Dios no se impone. El milagro quiere un corazón abierto, un corazón lleno de fe, esa apertura. Donde el corazón está cerrado, Dios no va a imponer nada, porque nos ama, porque respeta la libertad nuestra. Sin embargo, Jesús, dice luego el texto, sí cura a algunos enfermos, y estos sí fueron los que abrieron el corazón, creyeron en Dios, tenían fe en Él, confiaron en Él. Entonces esto también nos enseña a nosotros: si algunos milagros no vamos recibiendo, es porque aún nos falta un poco más de fe. Pidamos a Dios: Señor, auméntame la fe, ayúdame a creer y dame este sentido de admirarme y no de juzgar, no de criticar. Aquí les sugiero algo, queridos hermanos: que no perdamos este sentido de la admiración, porque a veces podemos hacer costumbre, ir a misa, rezar el rosario, hacer cualquier cosa solo por una costumbre y no sintiéndolo, no viviéndolo. Pensamos que ya lo sabemos todo y no. Mi sugerencia es que cuando vayas a misa, prepárate, tú mismo disponte. El demonio va a querer tentarte para que te distraigas en las lecturas, pero cuando haya ese momento de lecturas, concéntrate y anda pensando en todo lo que se está diciendo, para no comportarnos como los vecinos, amigos, parientes de Jesús, que a pesar de que estaba hablando, pero ellos estaban criticando, estaban distraídos, no querían escucharlo en realidad. Y a veces nos puede pasar. Que sea nuestro propósito: cada vez que vayamos a misa, escucha con atención la palabra, no te distraigas y anda meditándola, anda pensándola. Otra cosa que parecería que a veces puede pasar es que cuando vamos a comulgar, perdemos ese sentido de admiración. Nos olvidamos a quién comulgamos. Yo quisiera que recuerdes como el día de tu primera comunión, cuánta emoción tenías cuando ibas a comulgar por primera vez a Jesús, cuando lo ibas a tener en tus labios, en tu boca, en tu ser a Jesús. ¿Tienes esa misma emoción ahora que vas a comulgar en cada misa? ¿Tienes ese respeto?
¿Tienes esa admiración o solo te acostumbraste a comulgar? Que Dios nos regale esta admiración. Y por favor, cuando hagas la fila, que es necesario hacer la fila porque es hasta un sentido teológico de ir al encuentro del Señor, no esperes al último ir corriendo como a recibir algo. No recibes lo que sea, recibes al mismo Dios y es algo sagrado. Haz la fila y mientras haces la fila, anda orando, anda con alegría, siente esa emoción de recibir al mismo Jesús y que va a tocar tu ser. Así que, queridos hermanos, pidamos esta admiración al Señor. El Evangelio hoy nos interpela y nos dice, ¿no nos estamos acostumbrando a lo sagrado? ¿Le hemos dado el verdadero sentido de lo sagrado al mismo hecho de entrar a la iglesia y darle ese respeto? ¿O nos estamos acostumbrando y estamos haciendo de que ese lugar sagrado no parecería que fuera sagrado o no le damos ese lugar? Recordemos, queridos hermanos, lo que hoy nos pide el Señor: un corazón arrepentido como el de David, un corazón sincero como el del salmista, y una fe viva que no se apague por la costumbre, sino que todos los días desee y anhele al Señor. Dediquemos un momento para examinar nuestra conciencia en el día y pedirle perdón con sinceridad a Dios de nuestros pecados. Pidamos que Dios nos aumente la fe para vivir con más atención y más devoción todas las cosas sagradas, los sacramentos, las obras de misericordia, y que el Señor nos vaya aumentando cada día más y más la fe, nos regale el don del asombro y nos conduzca por el camino de la misericordia hasta llegar a la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.